Hola, hoy vamos a hablar sobre las pautas y criterios para el análisis y evaluación de materiales. En la práctica educativa es indispensable que en los textos se consideren los principios para el diseño curricular. Para facilitar la tarea de elección, se requiere de un aprendizaje para ir seleccionando, adaptando y creando materiales y poder evaluarlos. Por lo cual, la evaluación de un material permitirá realizar cambios para su aplicación de enseñanza y aprendizaje y servirá como adquisición de los objetivos planteados y de la utilidad del material curricular. Tal es el caso de Bernard, que nos dice que los materiales impresos para poder ser eficientes deben ser objetivos, es decir, que se puedan medir y se permitan observar, así como el poder ser flexibles en donde puedan adaptarse de acuerdo a los niveles educativos que se encuentren y también de manera operable en el cual proporcione ¿Cuáles son los criterios para poder evaluar un texto escolar? Primero, se debe tomar en cuenta el concepto de educación, el cual nos dice que nos permite la transmisión de los conocimientos, habilidades, creencias o hábitos por parte de los otros, la adecuación a las capacidades psicológicas de cada alumno, y estas adecuaciones pueden ser de diferentes tipos, como cambios en los contenidos, la metodología o la evaluación, y se realizan después de una evaluación psicopedagógica del alumno. La adecuación curricular debe considerar estilos de aprendizajes, tipo de inteligencia, características temperamentales y de personalidad, situación familiar, el estado de salud, los antecedentes escolares, saberes previos, intereses y aficiones, tomando en cuenta un conjunto de reglamentos en relación a la materia escolar, en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje, en consideración a los sujetos que en él intervienen y las relaciones que entre ellos se generan, así como la vinculación entre autoridades. Que existe una guía que contiene criterios de manera amplia, introducido por Bernard, el cual debe contener un total de 128 puntos y se calificará en una escala numérica de 0 a 3, el cual nos dice que considera que un texto escolar debe introducir la adquisición de conocimientos, el que los alumnos sean capaces de organizarla y estructurarla correctamente, de modo que sea útil a la hora de relacionar los conocimientos previos y afinarlos con los nuevos aprendizajes. Es importante que se incluya técnicas e instrumentos de aprendizaje, en donde se pueda desarrollar recursos metodológicos para la sistematización de la experiencia, desarrollando la creatividad y las habilidades y aptitudes de los alumnos. Se toma en cuenta la determinación de los objetivos, que servirá de guía para el estudiante y punto de comparación para poder determinar su nivel de rendimiento y el docente pueda reflexionar sus intenciones pedagógicas, así como para poder clarificar las metas que se quieren alcanzar, en donde se asimile las experiencias y se clasifiquen de manera clara estos objetivos, de manera adaptable al nivel del alumno, tomando en cuenta también las percepciones, las emociones y a los afectos. Los contenidos del texto deberán tomar en cuenta las inexactitudes y la claridad en los conceptos, y los datos presentados serán actuales, así como la manera en que se estructuran y se ordenan los contenidos. Debe tener una coherencia lógica, una distribución y una coordinación teórica-práctica. En la metodología se presentará de manera clara, a través de resúmenes o esquemas, la presentación de los contenidos, la calidad de los recursos y sus objetivos. Los títulos estarán en una constante transformación y se usarán métodos de situaciones de problemas o toma de decisión, y debe existir diferencia entre cada capítulo del libro. Las actividades serán planeadas tomando en cuenta diferentes cantidades de alumnos en los grupos. Se plantearán situaciones sociales al medio ambiente adecuados a los niveles de globalización. En el apartado del código lingüístico se deberá adecuar el vocabulario a la edad de los alumnos, así como al tipo de ilustración y la funcionalidad de la imagen, como aspectos externos del material didáctico, la calidad del papel, el color, el brillo, el formato y tamaño, así como el tipo de letra, la encuadernación, la impresión y entre otros datos. Y
finalmente, el desarrollo de la evaluación, en donde debe existir coherencia entre las pruebas, material de la autoevaluación y heteroevaluación. Un diagnóstico inicial para cada bloque, adecuaciones a la capacidad del alumno y la formulación de las pruebas. Este instrumento de valoración resulta bastante útil al momento de analizar materiales curriculares, donde lógicamente por el tiempo que se ha transcurrido se tiene que hacer una actualización o adaptarlos a los nuevos principios y planteamientos del actual sistema educativo. Esto, se tiene que resaltar algunos criterios recomendados por el Plan de Investigación Educativa y Formación del Profesorado en la evaluación de materiales y equipos didácticos. Y estos son los siguientes criterios. 1. Rigor y actualización científica de los materiales y equipos en planos disciplinares, psicosociopedagógicos y didácticos. 2. Coherencia de planteamientos en estos tres planos. 3. Selección de articulación y contextualización de los contenidos. 4. Adecuación de los contenidos a los objetivos pretendidos al nivel formativo al que van dirigidos. 5. Ejemplificaciones y recursos técnicos pedagógicos empleados en su elaboración. 6. Potencialidad técnica y forma de los materiales para potenciar la autoformación. 7. Especificidad de los materiales para solucionar los problemas de proceso de enseñanza-aprendizaje. 8. Vinculación con otros temas o áreas de conocimiento. 9. Flexibilidad de los materiales para favorecer el trabajo en equipo y su utilización en otros niveles de manera interdisciplinar. Y 10. Legibilidad de los textos, en estos los cuales tienen que tener una redacción cuidada, una diagramación adecuada, una presencia de resúmenes y cuadros y una frecuencia de gráficos, mapas y entre otros. A ello, se menciona que para Velázquez, 1994, el conocimiento de las características que deben reunir los textos escritos y sus impactos en los procesos de aprendizaje, estos permitirán que el docente seleccione los materiales más convenientes. A ello, una tabla elaborada por Fisher, Coe y Steinmetz en 1997 se nos muestra que sintetiza las principales características de los textos y los factores de aprendizaje en los que coinciden, indicando su valor en la medida en que aparezcan. Además de los criterios que se mencionaron, tenemos que tener en cuenta que también son necesarios la elaboración de libros con los siguientes aspectos en un plano curricular, en donde se tiene que modificar el énfasis que se da en general a los contenidos conceptuales en relación con los procedimientos y actitudes, incluyendo el tratamiento a los temas transversales. También se tiene que cambiar las proporciones actuales entre textos y actividades a favor de estas últimas. Y también se tiene que checar la conveniencia de establecer actividades con distintos niveles de dificultad para entender la diversidad. A ello, Cavero 1994 menciona que las propuestas de diversos autores confeccionan una ficha para el análisis de los materiales impresos, que pueden ser de gran utilidad. A esto, el modelo se divide en tres grandes bloques, las cuales son: 1. Los datos de publicación. 2. La evaluación numérica de los elementos que componen un texto escolar. 3. Clasificación de textos según los puntos localizados. A esto, en la siguiente imagen se puede ver los puntos más detallados y más localizados en los cuales uno se tiene que centrar. Por un ejemplo, se puede decir que los datos de identificación, los cuales tienen que tener título, autor, editor, fecha de edición, número de páginas, la evaluación numérica de elementos de los materiales y aspectos del libro, la coherencia de la división, lógica en el plan general que tiene, las aplicaciones en prácticas, relaciones con las otras materias y entre otras. Por otra parte, Zavala 1995 menciona que considera que derivadas a las propias características de los materiales y necesidades del aprendizaje se puede establecer los siguientes criterios y pautas, las cuales corresponden a detectar los objetivos educativos subyacentes y comprobar hasta qué punto coinciden con los establecidos por el centro y con los que van dirigidos a los alumnos en cuestión. También averiguar qué contenidos se trabajan, comprobando si existe una correspondencia entre los objetivos y los contenidos. De la misma manera, averiguar qué secuencia de actividades se proponen para cada uno de los contenidos y determinar su progresión y orden. Así como también
Analizar cada una de las secuencias de actividades propuestas para comprobar si cumplen con los requisitos del aprendizaje significativo en relación con los contenidos establecidos. Y por último, establecer el grado de adaptación al contexto en que se tendrán que utilizar. Sevillano, 1995, propone un análisis de materiales que debe estar planeado y a su vez debe de encontrarse en función con los objetivos concretos y una posibilidad de poder realizarlos de manera sencilla y fácil, en donde se tiene que tener en cuenta una serie de requisitos para su buen funcionamiento. Estos requisitos son los objetivos, los cuales deben de ser claros y variados. Los contenidos deben de ser actualizados y científicamente completos con un equilibrio de lenguaje. Este debe ser claro, progresivo y dentro de los conceptos, evitando párrafos largos. El estilo debe de tener un enfoque informal y evitar los textos tradicionales. La estructura debe de ser ordenada de acuerdo a los títulos, ideas, términos y se deben de utilizar letras en negritas, cuidando tamaños, colores, entre otros aspectos. Las ilustraciones deben de transmitir información clara de los contenidos, ser atractiva y desarrollar la formación estética, despertando el interés y el apartado del realismo para que éste se pueda conectar con los lectores. Las actividades se deben de encontrar relacionadas con el desarrollo de contenidos y combinándose con el carácter individual y grupal. Las adecuaciones son muy importantes, ya que sus características van dirigidas a las posibilidades y a las limitaciones, también a todos aquellos problemas del aprendizaje en el alumno. Los materiales adicionales son complementos y las impresiones en el texto deben de ser atractivas y sugerentes. La misma autora, Sevillano, establece una ficha de evaluación de libros de textos que consta de 4 diferentes apartados que se encuentran relacionados y se van estructurando para una correcta evaluación. Estas características son la valoración formal, es decir, el tamaño, los dibujos, los colores, la claridad, los títulos, el número de ilustraciones, la motivación, entre otros. El segundo es la valoración didáctica. Aquí se pueden encontrar los contenidos, las ideas, el fomento de la curiosidad, la potencialización de la reflexión personal, la veracidad y la actualidad de los contenidos.